Mi primer trabajo fue limpiando en hoteles. Las manos se me dormían en la noche. El cuero cabelludo me dolía. O sea, es lo que yo no utilizaba trabajando. Pero, o sea, te dolía todo. O sea, partes de tu cuerpo que no sabías que existían, te dolían. Y a mi esposo lo despiden a las 2 semanas de nacidas de la niña. O sea, él pidió vacaciones por primera vez y cuando regresó le dijeron, hasta luego. El sueño fue de las cosas más complicadas, pero fueron 4 años de privación de sueño rudas, o sea, muy rudas. Hubo 2 casos de alerta de atentado. La violencia en los colegios es el pan de cada día y muchas personas al final lo normalizan porque es parte del sistema. Yo decía, ¿por qué tengo que normalizar que la maternidad es cuidar o sea, ver a tu hijo 2, 3 horas para darle la cena y llevarlo a dormir? Porque yo tengo que normalizar que yo tengo que dejar a mis hijas en el colegio y que yo tengo que pedirle a Dios para poder verlas al final. Te las encomiendo, que nada pase. Pasó esto y yo digo, ¿Alguna vez sentiste que el sistema que todos siguen simplemente no funciona para ti? Hoy hablo con Andrea, venezolana, mamá de 3, periodista y asesora del sueño infantil. Hace un año tomó una decisión que mucha gente en nuestra comunidad todavía mira con recelo. Sacó a sus hijas del colegio y empezó a educarlas ella misma en casa. Empezó a hacer homeschooling. Hoy nos cuenta todo: el proceso, los miedos, las becas a las que aplicó, las herramientas que más utiliza y todo lo que necesitas saber cuando tomas esa decisión. Yo soy Jenny y esto es Mi Voz Te Escucha. No olvides suscribirte y compartir con alguien que lo necesita. Hoy la voz es de Andrea, una historia que empezó con una niña que jugaba a ser maestra con sus muñecas. bueno, yo la verdad era súper tremenda, era una niña muy creativa, me gustaba explorar, escalar, o sea, yo niña tranquila nunca fui. Pero mis momentos de tranquilidad, pues bueno, sí jugaba a la maestra con las muñecas, jugaba con mis primas, que también tenía de vecinas primitas, y jugamos a maestra y yo era la maestra. Y además, claro, yo luego, tipo, en introspectiva, mi mamá es maestra, entonces era como parte de la normalidad, ¿no? Nunca quise ser maestra y de hecho no creo que o sea, si retrocediera no estudiaría educación, pero me di cuenta que es algo que también me fluye y que me gusta, ¿no? Entonces, bueno, termino siendo comunicador social, que me encanta, es mi pasión, pero sí tenía como esta espinita desde chiquita. Trabajó en uno de los periódicos más importantes de Venezuela y luego, como miles de venezolanos, dejó todo para emigrar. Yo en Venezuela no tenía nada más que, bueno, mi familia, que era mi pilar, y mi trabajo. Entonces, bueno, el empezar de cero no me costó. Los dos vinimos con muchísimas ganas de hacer lo que tuviéramos que hacer, o sea, de trabajar lo que tuviéramos que trabajar para salir adelante, ¿no? Aquí se trabaja muchísimo más en comparación a nuestros países, o sea, las horas de trabajo son muchísimo más. Puedes conseguir cosas que en nuestros países es mucho más difícil, pero claro, eso también te lleva a trabajar mucho más. Que yo estaba estudiando inglés, estaba trabajando, llegamos a tener hasta mi esposo tenía 3 trabajos, yo dos, o sea, trabajamos muchísimo y yo creo que eso fue lo más retador, o sea, el cansancio físico. Mi primer trabajo fue limpiando en hoteles, la verdad nunca me pareció que me estaba degradando en lo absoluto, pero era súper cansón, o sea, las manos se me dormían en la noche, el cuero cabelludo me dolía, o sea, es lo que yo no utilizaba trabajando, pero, o sea, te dolía todo, o sea, partes de tu cuerpo que no sabías que existían, te dolían porque el esfuerzo era súper. Y luego, en mi segundo trabajo, fue en una tienda brasilera, y lo más cómico aquí de las vueltas de la vida es que sí, yo estaba estudiando inglés, pero yo no lo practicaba, o sea, yo estaba limpiando todo el día, luego con mi esposo, o sea, no practicaba el inglés, y si no lo practicas, la verdad es que es complicado que te vuelvas como, fluently en el idioma, ¿no? Entonces, nada, aprendo portugués porque en esta tienda el 90% de los clientes y los empleados y el mismo sistema de la computadora era en portugués. Entonces, yo llego aquí y no, o sea, me defendía en el inglés, pero muy poco y aprendo a hablar muy bien portugués. Entonces, es como esas vueltas en la vida que tú dices, mira, o sea, hay cosas que pueden parecer retadoras y ya luego tú no sabes lo que te va a dejar. Andrea deja su trabajo para quedarse con sus niñas en casa. El daycare costaba lo mismo que su sueldo y se ajustaría solo con lo que generara su esposo. Pero 2 semanas después de nacer las niñas, su esposo se queda sin trabajo. Yo quedé embarazada y en ese momento yo estaba trabajando en Booking, pero ya al momento de dar a luz, o sea, ya lo habíamos hablado Jonathan y yo, que yo no iba a trabajar más. Primero por un tema económico, o sea, eran dos, y aquí los daycare son súper caros, entonces al final yo iba a trabajar para pagar el daycare, entonces como que no me hacía sentido. Era como que, ajá, yo me convertí en mamá para ser mamá. Y decidimos que yo me quedara en casa con mis nenés hasta que empezaran eventualmente el colegio y fuimos como dilatando esa entrada al colegio, que fue lo más retador.
Primero que ya habíamos decidido que yo no iba a volver a trabajar y a Jonathan, a mi esposo, lo despiden a las 2 semanas de nacidas de la niña. O sea, él pidió vacaciones por primera vez y cuando regresó le dijeron, hasta luego. Y él empezó a trabajar muchísimo más de lo que ya estábamos acostumbrados a que trabajara. Él nada más estaba en la casa 4 horas, dormía 3 horas, comía y luego se iba otra vez. Y yo estaba mucho tiempo sola con ellas. El sueño fue de las cosas más complicadas, porque bueno, imagínate si un bebé se despierta mucho y la mamá está cansada con un bebé, imagínate con dos y que sea tu primera experiencia y no tienes tanta información. Entonces, bueno, ellas, de hecho, vinieron durmiendo a los 4 años, a corrido la noche a los 4 años. Pero fueron 4 años de privación de sueño rudas, o sea, muy rudas. 4 años sin dormir y llega otro integrante a la familia, pero con otra perspectiva y mucho aprendizaje. Ya a los 3 meses, el niño duerme 7 horas seguidas. Andrea entendió que la maternidad podía sentirse diferente y que tenía que llevarle eso a otras mamás. Ya luego, cuando tengo a Liam, el tema del sueño infantil sí estaba un poco más de moda, por así decirlo, sí me había informado muchísimo más. No había pensado ni siquiera en certificarme, pero ya tenía más información. Entonces, él desde que nació, yo fui trabajando el sueño y él a los 2, 3 meses ya él dormía 7 horas corridas por la noche. Es como que, o sea, no puede ser que yo viví esto a los 4 años con las niñas y resulta que era posible hacerlo antes, ¿no? Ya luego me voy Claro. haciendo mis cursitos porque, bueno, la verdad es que el sueño es una montaña rusa y cuando me doy cuenta que la vida, o sea, cómo podía cambiar la maternidad cuando tus hijos duermen bien, fue como, o sea, yo necesito certificarme y ayudar a otras mamás. Cuando veo con mi segundo encuentro con la maternidad, que además igual tenía 2 hijas, o sea, no es que era mi primer bebé, que yo podía dormir a los 3 y yo podía sentarme a las 9 de la noche a ver una película o organizar la cocina tranquila o hablar con mi esposo. Es como que, o sea, como yo no pude haber hecho esto antes. O sea, la Claro. maternidad se te hace el triple de llevadera, de sabrosa, de relajada. Sus hijas entraron al colegio, un colegio charter pequeño, 2 secciones por grado. Les iba bien y ellas amaban su colegio, pero la idea del homeschooling nació mucho antes. Mira, la verdad es que el tema del homeschool empezó antes incluso de ser papá. Porque cuando nosotros llegamos acá, vivimos 2 meses con mi suegra y luego nos compramos una casita en el mismo county y ese condado es uno de los más peligrosos de acá en Florida y donde se mueve más la droga. Entonces, sabemos que en nuestros países de repente los colegios son un poquito más exentos de este tema, pero aquí no. O sea, aquí donde más se mueve ese detalle es en los colegios, ¿no? Entonces, el colegio que les tocaría, si en algún momento nos convertíamos en papás, era un colegio complicado, vamos a llamarlo así. Entonces era como que, bueno, no hay tantas opciones, obviamente no conocíamos el tema de colegio charter, entonces era como que, bueno, si realmente el tema de la educación aquí es tan complicada y vamos a vivir aquí, podría ser homeschool. Y la verdad es que ellas cuando entraron en el colegio les fue súper, más que a nivel académico, a nivel de cómo ellas se sentían, o sea, ellas no lloraron, ellas estaban en su casa, siempre estuvieron allí. El colegio, ya ahí sí nos habíamos mudado, el colegio es un colegio charter, que es un colegio charter, un colegio que es subsidiado. En muchos de los casos no se pagan, hay unos que se pagan, pero una cuota muy bajita. Entonces, bueno, nada, este colegio es súper chiquitico, nada más 2 secciones por grado, llega hasta quinto. Entonces, la verdad es que nos gustó muchísimo. Ellas les fue muy bien, pero siempre estuvo un poquito esa espinita del homeschool de cómo es la dinámica aquí familiar, o sea, los colegios. Imagínate, si lo pones en aftercare, lo vas buscando a las 6 de la tarde, entonces lo llevaste al colegio a las 8 y a las 6 y era como que, o sea, nada de eso me sonaba, ¿no? Luego, cuando tengo a Liam, es justo en el momento de la pandemia, ya yo finalmente estaba trabajando en algo de mi carrera, que era el periodismo, estaba trabajando como copywriter y como entra el COVID, empiezo a trabajar desde casa. Entonces, nada, ellas iban al colegio 3 horas nada más, yo tenía a Liam, mi esposo estaba trabajando desde casa también, o sea, como que la dinámica era todos en casa y las niñitas un ratico en el colegio. Y luego, cuando Liam cumplía más o menos el año, yo dejo de trabajar porque es que o sea, el trabajo era súper intenso, era mi carrera y muy lindo, pero yo desde que me convertí en mamá siempre estuve inclinada más a la maternidad. Entonces era como que, chévere, estoy trabajando desde la casa, en algo que me gusta, pero yo no estoy disfrutando de mis hijos. O sea, yo terminaba de trabajar a las 5, yo puse, mira, yo necesito salir una hora a jugar con mis hijos y yo me sentaba otra vez a trabajar hasta las 7, 8, 9 de la noche. Entonces era muy lindo trabajar desde la casa, pero yo no me estaba disfrutando la maternidad y a mí me gusta participar en la maternidad 100%. Y allí es cuando cada vez empieza a sonar un poco más el tema del homeschool. O sea, tenemos hijos para qué.
para que estén en el colegio. Evidentemente, o sea, no le voy a quitar como el peso que tiene, porque evidentemente se educa. Nosotros fuimos educados de esa manera, pero siento que al final, no sé, como que tenemos a los chamos para que estén en el colegio y los veamos par 2, 3 horas al día. Y entiendo que en muchos casos eso es lo que tienes que hacer y también es lo que se disfruta, pero en mi caso no lo era. Entonces yo siempre he aprendido, lo que no te gusta, lo puedes modificar. Había una lista de razones que Andrea iba armando. Los horarios, el traslado, el tiempo que pasaban separadas. Y luego pasó algo que no había pasado en 70 años de historia de ese colegio. Luego ellas estando en segundo grado, aunque el colegio siempre fue muy pequeño, todos los maestros los conocía, yo estaba súper involucrada en el colegio, o sea, un ambiente súper chévere. Hubo 2 casos de, o sea, como de alerta de atentado, que nunca había pasado en ese colegio. De hecho, es el primero, en ese colegio que tiene 70 años, la primera vez que pasaba. Ya yo conocía que acá esto es muy normal, o sea, la violencia en los colegios es el pan de cada día y muchas personas al final lo normalizan porque es parte del sistema. O sea, tengo familiares, amigos que me dicen, no, normal, o sea, en el colegio mandan, o sea, siempre hay un lockdown por lo menos una vez al mes. Bueno, gracias a Dios no pasa nada. Yo decía, porque yo, o sea, así como pensaba, ¿por qué tengo que normalizar que la maternidad es cuidar a tu, o sea, ver a tu hijo 2, 3 horas para darle la cena y llevarlo a dormir, que no me gustaba? Porque yo tengo que normalizar que yo tengo que dejar a mi hijo, a mis hijas en el colegio y que yo tengo que pedirle a Dios para poder verlas al final. O sea, yo digo, o sea, te las encomiendo, que nada pase. Y digo, no, no quiero normalizar este detalle. Vuelve a pasar como otra alerta en el colegio. Gracias a Dios nunca pasó nada. Y yo digo, no. O sea, este para mí fue como la gotica que rebasó el vaso y que yo digo, tenía una gama de motivos por los cuales hacer homeschool. Pasó esto y yo digo, Al terminar segundo grado lo decidieron. Harían homeschooling. Y cuando se sintió lista buscó ayuda. Se asesoró con alguien que supiera más del tema, pero eso no significa que no sintiera miedo. lo que más me preocupó definitivamente es la parte académica, porque aunque a ellas les iba muy bien en el colegio y mucho de esto siempre viene de casa, era como que, ajá, o sea, yo no soy maestra, o sea, como es justamente lo que hablabas, el desconocimiento, o sea, tú no te imaginas cómo es ese mundo. Pero la verdad es que hay personas y hay muchas cuentas de personas que te asesoran, que incluso brindan asesorías pagas para que como que sí, como que te hagan entender cómo es más o menos el proceso que igual lo terminas viviendo una vez que empiezas a hacer homeschool. Luego vas entendiendo que no tenemos que como que copiar el sistema educativo escolar en casa. Es súper diferente, lo puedes hacer, pero no es necesario. Entonces ahí te vas quitando un peso. ¿Cómo funciona el tema académico? Entonces, claro, yo pensaba, no, me tengo que estudiar cual maestra antes y tengo que hacer mi pensum y tengo que hacer mi... Y realmente no es así. Incluso muchos de los currículum con los que puedes contar, que son obviamente para cada grado, te dan la explicación. Al principio lo que hice fue, esta maestra, ella te asesora con el currículum, incluso hasta vende currículum, por así decirlo. Como ella es maestra, tiene como una especie de pensum y te puede asesorar con eso. Ahorita la verdad es que hay muchísimos recursos, hablé un poco también con mi mamá, entonces yo hice como una especie de todo y al principio era, ok, que tiene que aprender un niño de segundo grado, tercer grado, en el primer laptop. Entonces, más o menos íbamos aprendiendo eso. Era súper divertido, de hecho, me di cuenta que no sabía, y a mis hijas les encanta la historia, a mí también me encanta. Entonces, al principio era así como que, bueno, vamos a estudiar matemática y lenguaje y todo lo demás historia, o sea, se nos iba el día estudiando historia. De hecho, el currículum que teníamos en ese momento era como súper básico y yo tenía que buscar más. Y ellas me preguntaban, ajá, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero qué pasó en esta guerra? ¿Qué desató aquí? ¿Quién ayudó a Estados Unidos? O sea, nos encantaba. Entonces era como demasiado chévere, era como más intuitivo. Y ya luego, cuando nos dan la beca, igual continuamos con esto, que les encanta la historia, pero allí tú puedes comprar el currículum que quieras. O sea, existe el currículum Montessori, si te gusta más esa idea. Está el Waldorf, está el tradicional, está, por ejemplo, si a tus hijos le gusta más la ciencia, que a mis también le gusta muchísimo. Entonces yo compré un currículum que tenía historia y ciencias. Obviamente siempre abarca matemáticas y lenguaje, que es como que lo primordial en la escuela, pero que es más basado en eso, te da más recursos. Entonces, bueno, la idea es que es eso, que tú conozcas más o menos cuál es la inclinación de tu hijo y en base a eso tú eliges el currículum que tienes que elegir. Pero obviamente siempre vienen con todo lo que ellos necesitan aprender para ese grado. O sea, no es como que, ay, no sé, mi hijo tiene que sumar y resulta que yo nunca le enseñé. No, o sea, los currículums vienen con todo lo que tú les tienes que enseñar. Existe realmente también otro programa que es diferente, que es Escuela en Casa, y eso sí es con el distrito. O sea, allí tú estás en casa, pero tienes dos opciones. Ellos te mandan todo el material y tú lo educas,
O los niños se meten más o menos como pasaban en COVID, que se metían en el computador y veían clases online con un colegio. Pero si tienes la beca Step Up, es homeschool, es aparte, tú te encargas de la educación de tus hijos completamente. Nosotros aplicamos a una beca que existe en Florida, que es para tres cosas. O sea, que existe para escuela privada, para habilidades especiales y para educación en casa. Cuando aplicas a esa beca es a inicio de año, empieza en enero y termina en abril. Entonces, claro, ya nosotros habíamos aplicado, y ellas estando en segundo grado, nos habían aprobado la beca y tenía todo, o sea, que terminara todo el año escolar para yo investigar, para yo informarme de cómo era todo esto. Entonces, allí ellos te dan una beca, depende del grado, pero este que es nuestro primer grado, nuestra primera vez, una beca de $8,000 por niño y que te cubre justamente clases, tutorías, incluso yo he conversado con mamás que me dicen, mira, o sea, yo no tengo el tiempo ni la paciencia, pero tú puedes utilizar esta beca para que un tutor, para que un profesor le dé clase a tu hijo y que no lo hagas tú. O sea, tú manejas cómo utilizas el dinero. Algo importante que siempre me preguntan, o sea, tú vas a recibir esos $8,000, tú tienes que pagar impuestos sobre esos $8,000. No, porque es que la verdad nunca los recibes. Una beca en una página web de Step Up y que todo se maneja directamente con ellos. O sea, tú vas pagando los proveedores. Entonces es súper chévere porque te hace el homeschool más divertido, o sea, con mucho más recursos. O sea, puedes pagar las clases extracurriculares que quieras, que nunca te habías imaginado que las vas a pagar. Nosotros estamos haciendo eso, o sea, yo me encargo de la educación, puedes comprar un currículum también con la beca, y cuando me refiero a currículum es todo lo que ellos tienen que estudiar en diferentes áreas, en lenguaje, en matemáticas, historia, ciencias, o sea, todo eso de acuerdo a cada grado, te da la explicación, te da actividad, pero tú igual también siempre es como que puedes abonar, puedes estudiar en computador, pero puedes estudiar explorando, o sea, tienes miles de habilidades. Y entonces la beca la utilizamos para potenciar otras actividades que ellos quieran hacer, baile, cualquier tipo de deporte, equitación, o tutorías, por ejemplo. ¿Y el proceso para aplicar es complicado? No, súper sencillo. La verdad es que para este año, lastimosamente, ya cerraron las aplicaciones para Homeschool. Empiezan desde enero, terminan el 30 de abril, o sea, son 3 meses para aplicar para cualquiera de estas tres opciones. Este año fue una locura y de hecho para las tres, durante las primeras 24 horas del proceso de inscripción, se realizaron 111,000 becas. Estaba Fue en la muchísimo, Florida. toda la Florida. O sea, cada vez el tema se está conociendo más, bien sea para cualquiera de estas. Ya para homeschool ya no hay más. Así que si quieres hacerlo, tendrías que esperar el próximo año, pero con beca. Eso no quiere decir que no puedas empezar a hacer homeschool si lo deseas, si no tienes la beca. Solamente que no vas a tener Claro. el recurso monetario para esto que habíamos mencionado. Pero el proceso es súper sencillo, solamente te piden 2 o 3 requisitos. En el caso para el homeschool, que es el que conozco, ¿qué sí tienes que hacer? Como tú aplicas durante el año escolar donde tú estás inscrito en un colegio, lo informas al colegio y cuando termine el año escolar, ellos te van a dar la carta de retiro. En esa carta de retiro, ellos colocan que tú vas a hacer homeschool, porque de hecho cuando tú, si habrás cambiado a tu niño de un colegio a otro, te dicen a qué colegio va a ir. O sea, ya ellos tienen toda esa información. Entonces tú dices que van a homeschool, ellos lo informan al distrito y te dan una carta a ti para que tú también la hagas llegar al distrito escolar. Entonces nada, mandas tu carta con tu papel de retiro del colegio que vas a hacer homeschool y eso es lo único que vas a hacer. Pero ese papel lo necesitas meter cuando vayas a hacer la inscripción de la beca y también información de dónde vives, o sea, tu licencia de repente, recibos de algún servicio y eso es lo único. O sea, el sistema es súper amigable y los requisitos es prácticamente nada. Es muy sencillo. O sea, la beca te la dan realmente, o sea, porque realmente tú escolarizas a los niños de BPK, que es Voluntary Pre-K. O sea, es voluntario si quieres lo inscribas al colegio, si quieres no. Entonces, luego, la beca es a partir de kindergarten. Sí, si tú vas a hacer homeschool, tienes que notificarlo al distrito. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho. O sea, el niño tiene que estar escolarizado de alguna manera. Entonces, si no, nunca has empezado colegio, sí lo tienes que notificar al distrito y ya, pero no es algo que ellos o sea, no es algo realmente nada complicado, pero lo que sí me comentaron en el colegio, que no sé si sea verdad, ellos me dijeron, tienes que enviar la carta, nosotros tenemos esta información acá, pero si no lo haces, el distrito escolar te va a tocar la puerta de tu casa, porque va a ver que las niñas no están inscritas en ningún colegio y ajá, que o sea, no van nunca al colegio. Entonces realmente no nos pasó porque nosotros lo hicimos al momento, pero al parecer es algo que me comentó el colegio. Pero si llegaste hasta acá y todavía tienes esa pregunta dando vueltas,
¿Y cómo sabes si están aprendiendo bien? ¿Quién los evalúa si no hay maestra? Y la respuesta es más simple de lo que parece. A nivel desde mamá, tú sabes si ellos están en el nivel académico por la manera en la que ellos se van desenvolviendo en las actividades que hacemos en casa, ¿no? Entonces ya tú vas viendo así, está más o menos aquí. Pero si realmente, de hecho, hay como un sistema entre casa, Step Up y el distrito y están conectados. Entonces el distrito le pide a Step Up que se haga, hay dos opciones. Está el que se haga una prueba, que es básicamente la misma prueba que hacen los niños en el colegio, que es FAFSA y ELA, y los resultados ellos lo mandan directamente al distrito y también, o sea, no sé por qué, pero es doble. Ellos lo mandan y uno también tiene que enviar esta información. Y hay tres modalidades. O el niño va al colegio que le corresponde en su distrito y presenta la prueba en los 2 días que se realicen la prueba. Esto es una prueba online, incluso en el colegio, siempre ha sido online. La otra manera es que venga un tutor a tu casa a ver que todo se esté realizando como es, como la prueba es en computadora, simplemente es como para ver que el niño no, tú no le estés diciendo las respuestas al niño, que esté todo correcto, o online también. O sea, en el computador, pero te ponen que prendas la cámara, que no tengas ningún recurso y tú haces tu prueba. Y ese resultado, bueno, es el que al final vas a saber cómo está tu niño. Pero además también la idea es que tú tengas como en el colegio todo lo que las actividades que tú has realizado, o sea, los cuadernos, si haces test, si hacen actividades, si pintan, o sea, obviamente es muy dependiendo del año escolar, pero la idea es que tú tengas toda esa información y tú presentas eso si es necesario presentarlo. He conocido de familias, sobre todo en grados kindergarten, primer grado, que no presentan la prueba, sino que simplemente presentan todos los recursos. Incluso hay familias que hacen homeschool, que conozco ahorita, nuevos, que no tienen la beca y ellos no hacen esta prueba online porque parece que es paga, y lo que hacen es presentar todo lo que ellos han realizado y eso ya lo avala. Ahora bien, Andrea tiene 3 hijos, las gemelas de 9 años y Liam de 4. ¿Es posible hacer homeschooling así? Bueno, eso es lo más retador si me preguntas. Yo creo que cada vez se me va a hacer más fácil porque cada vez está más grande, pero obviamente sus tiempos de atención son menores. Entonces, claro, yo de repente estoy estudiando con ella y él me hace mil preguntas. Es como que ya va, dame un segundo, respondo aquí, o deme un segundo acá, respondo allá. Pero al final yo digo, mira, es medio dinámica escolar, porque entre las cosas que al principio a mí me da como un poquito de miedo, que no lo hemos conversado, y es el tiempo de estudio. Esa es otra cosa que también me encanta del homeschool. Habíamos hablado al principio, ¿por qué los niños están 8 horas en la escuela? No es porque estén 8 horas estudiando, sino porque el sistema está así para que mamá y papá puedan trabajar 8 horas. El niño tiene que estar mínimo 8 horas en el colegio al cuidado de alguien y obviamente aprende. En casa, este tiempo de educación como tal académico se reduce a 2, 3 horas al día. Entonces es mucho más rápido, ¿no? Es que yo tengo que estar 8 horas con las niñas y Liam estudiando, ¿no? Entonces igual sí ha sido lo más retador, pero de repente lo pongo a recortar, o sea, le pongo actividades para su edad y voy con ellas, ¿sabes? Muy así. De hecho, las niñas, obviamente, como ya estaban en segundo grado, ellas a mí me comentaron, mira, mamá, esta aplicación la podemos bajar que la utilizamos en el colegio, en el computador, y es súper chévere para los niños. Entonces lo he hecho y a Liam le encanta y aprende muchísimo. Y es súper chévere porque como que vas entendiendo el nivel de cada cosa. Me pasó, o sea, Liam tiene 4 años, lo voy a ingresar a BPK este año por dos motivos. Primero por el inglés, porque acá en casa mi esposo y yo hablamos inglés y mis hijas también, pero tenemos la regla de que solo se habla español y solo se ve en la televisión en español. Entonces, claro, Liam sabe palabritas, pero no es como el inglés fluido. Puede entender, pero no es que lo habla, ¿no? Y yo sé que eso no lo va a tener en casa. Y también en la escuela se tiene un poco esa estructura de te sientas, haces esta actividad, la terminas, y que de repente en casa no es tan rígido, ¿no? Entonces me da como la oportunidad, ok, ya aprendiste cómo es esta estructura escolar, que no la cumplimos 100% en casa, y luego vamos a hacer homeschooling con los tres. Ya le estaría en kinder y es un poquito más grande. Y las actividades extracurriculares también las tienes porque, bueno, obviamente tus hermanos están allí, ¿no? Entonces es como una dinámica, la verdad, bien relajada. Y hay algo que yo entendí que me encanta, es que mi vida como mamá homeschooler es más ocupada, pero más relajada. O sea, nos despertamos a la hora que nos queramos despertar. El desayuno es un desayuno tranquilo. No es como, desayuna, viste, te íbamos a llegar tarde al colegio. O sea, eso no pasa en homeschool y lo amo demasiado. Es de las cosas que me gusta. O sea, empezar las mañanas tranquilas. El almuerzo también. Era como que, déjame hacer el almuerzo rápido porque tengo que buscarlas. El car loop, el traslado, la cola. O sea, era como que la vida de homeschooler es más ocupada, pero más tranquila. Entonces, una ventaja que también me hace el homeschool es que yo hago mis consultas
en mis tiempos disponibles y también puedo dar clases. Entonces es como, es súper chévere. Quiero preguntarte algo antes de continuar con eso. Nosotras somos hispanas, nos educamos en español. Y a mí eso es una de las cosas que también me genera un poco de incertidumbre, es cómo yo enseñarle a mi hijo en inglés, que no es mi primera lengua. Obviamente lo he aprendido, pero a mí me pasa con mis hijos, kinder, me hablan de unas historias o unas cosas que yo no tengo ni idea. Yo estoy aprendiendo prácticamente con ellos. Me imagino que te pasa un poco lo mismo, pero en cuanto al inglés, porque aprenden en inglés, ¿cómo lo manejas? Bueno, mira, la verdad es que al principio, ajá, bueno, si hablo inglés, entonces yo daba mis clases en inglés, era como una especie de Spanglish, y al día de hoy es un poco así. Por redes, porque uno sube todo, había gente que me decía, mira, no te recomiendo que hables español, los vas a confundir. Y luego, por el contrario, me llegaron varias maestras venezolanas que estudian que dan clases en colegio acá, o sea, que son profesoras, que son educadoras, me decían, no, o sea, yo incluso trabajo en colegio bilingüe y es muy así, o sea, no es que vas a hablar Spanglish, pero tú puedes ir, como que aunando los dos terrenos, las clases en inglés, las clases en español, pero por ejemplo, si tienes una palabra que quieres mencionar cómo se dice en español y qué significa y cómo se trabaja, lo puedes hacer. Entonces, como que vas enriqueciendo las dos cosas. Entonces, nada, las clases son en inglés. De hecho, cuando te hablo del currículum y que te dan la explicación, es como con video. O sea, es una maestra explicándote que 2 más 2 es 4. Entonces, claro, ya yo estoy escuchando en inglés que 2 más 2 es 4, ya estoy escuchando los términos del 2 más 2 es 4 en inglés. Y entonces, claro, es como que, ah, ok, ya yo sé cuál es este término y luego yo voy y refuerzo. Con el currículum siempre nos enfocamos en la información que te da el currículum y luego llego yo y yo abarco un poquito más información. Y que esa es una de las, obviamente no principales causas, pero yo siento que de este país, o sea, hay muchas deficiencias con el sistema educativo, hay como muchos gaps, como muchos vacíos. Y esos vacíos yo los lleno. Entonces vamos a imaginarnos que en el currículum dicen que 2 más 2 es 4 y a mí o sea, yo considero que no dieron una información y yo la completo, la puedo completar en inglés y luego la comento en español y así vamos. O sea, es bien enriquecedor y no es tan rígido como pensamos. Una de las cosas que más me preguntaba antes de esta conversación es el trabajo. ¿Se puede seguir trabajando mientras se hace homeschooling? Bueno, mira, tengo la ventaja de que aquí está la abuela de mi esposo. Entonces yo les digo, mira, mamá va a entrar a consulta, se tienen que quedar tranquilos. Obviamente se quedan con ellas, yo acá tengo cámaras, acá los puedo ver y la verdad es que se portan bastante bien. Si tienen que hacer una actividad, hay otra de las cosas que tiene el currículum que compramos es que les da italiano. Entonces es como que mientras mamá hace esta consulta, ustedes estudian italiano, Liam la verdad es que se trae con cualquier jueguito. También la verdad es que utilizo la tecnología. O sea, mira, pueden jugar con el iPad mientras hacen la consulta. Hago mi cuestión, listo, terminó la consulta, se acabó el iPad. Obviamente siempre la abuela de Jonathan los está viendo, pero sí se puede hacer. O sea, estamos todos aquí y ellos ya están acostumbrados a tener consulta. Ah, ok. O sea, ya la dinámica ya está como hecha. Y claro, de repente, si no tuviera a la abuela de Jonathan, quizás el panorama sería distinto. Y sin embargo, la verdad es que ya las niñas tienen 9 años, los tres se portan bastante bien, entonces yo sé que ellos no van a inventar, o sea, yo les dejo la cámara, y de hecho me pasó en muchas ocasiones, como que estoy en consulta, esta gente existe, están los tres vivos, ok, continúo, ¿sabes? Pero sí, sí, es bastante llevadero. Y si no, hay muchas consultas que también las dejo ya al final de la tarde cuando llega Jonathan. O sea, es que yo voy manejando mi horario dependiendo de lo que tenga. Claro. Sus clases extracurriculares, Jonathan, o sea, la disponibilidad de las familias, entonces en base a eso me organizo. Y llegamos al argumento que más se escucha de cualquier persona que menciona el homeschooling, la socialización. ¿Cómo va a tener amigos? ¿No se van a quedar aislados? ¿No necesita el colegio para aprender a relacionarse? Mira, la socialización sí es diferente, pero incluso de esta, o sea, con lo mismo que me di cuenta de eso, de que los niños están en el colegio 8 horas, no porque estén estudiando y socializando 8 horas, sino porque el sistema está hecho así. Así mismo pensamos con la socialización. Obviamente aquí depende de los papás. Si no metes a tus niños en ninguna clase extracurriculares, si tú no organizas playdates, obviamente la socialización va a ser con mamá, papá, con hermano y quizás vecinos. O sea, es algo que depende mucho. Pero asimismo, como la educación de tus hijos va a depender de ti, pues bueno, la socialización también depende de ti. Y además me parece que es mucho más libre. Por ejemplo, justo lo que hablaba de en el colegio. En el colegio socializas libremente en el receso, que son 25 minutos. Bueno, vamos a imaginarnos que sea 1 hora. O sea, de las 8 horas que tú estás en el colegio, estás socializando libremente 1 sola hora.
De resto estás en clases que no deberías hablar. Si hablabas como yo, te penalizaban porque hablabas. Por ejemplo, yo que iba mucho al colegio, si estábamos en la cafetería comiendo, era como que, mira, no hables y comes porque ya en 15 minutos nos vamos, o sea, te dan 15 minutos para que comas. Si hablas, no comes, y si no comes, bueno, pues pasarás hambre, ¿entiendes? Entonces no es como, o sea, no es lo que pensamos nosotros en la socialización, que es maravillosa en el colegio, y no es que le esté criticando porque nosotros vivimos así. Pero el punto es que eso también se puede dar e incluso más libre haciendo homeschool. O sea, por ejemplo, si las niñas están en jiu-jitsu, tienes una hora haciendo jiu-jitsu y estás hablando con tus amiguitos. Y también, como nuestro tiempo es como más libre, o sea, de las familias que hacemos homeschool, muchas veces hicimos jiu-jitsu y nos vamos a alguna casa a jugar por horas. Entonces, realmente la socialización sí es diferente. Me gusta también porque los papás también vemos cómo se desenvuelven nuestros hijos, cuál es la falla que tiene, que, o sea, qué es lo que tenemos que trabajar, cómo son los amiguitos, o sea, estás como más pendiente del entorno y es chévere, pero incluso a la vez es mucho más libre que de la manera en la que se da en escuela. Entonces a mí me encanta. Y yo también, que fue una de los miedos que la gente me decía, ay, ¿cómo vas a hacer para socializar? Yo soy de las mamás que hace muchos playdates, de las que va a todos los cumpleaños y reuniones, y aparte en el colegio hicimos un grupito de mamás muy, o sea, muy parecidas, en las que siempre nos vemos, siempre organizábamos cosas. Aquí también uno de los motivos que como que me hizo no estancarme con la escuela, es que a diferencia de nuestros países, aquí la gente se muda muchísimo. Si estás en colegio público, son que si 10 secciones, te van cambiando todos los años de sección a sección para que no haya compinchamiento. Es terrible y creo que es una de las causas más grandes de bullying. O sea, no tienes una amistad sólida que te haga no querer molestar al otro o que te desciendan si alguien te va a molestar. Aquí, o sea, hicimos un grupo sólido que al final todo el mundo se fue del colegio, se mudaron, en fin, y aún así nos seguíamos viendo. Entonces, de hecho, yo tengo un video que lo puse en redes cuando le dimos la noticia a las niñas y una de ellas dijo, ay, ¿cómo vamos a vernos a nuestros amiguitos? Y les dijimos, bueno, de la misma forma en la que las seguimos viendo, aunque no estén en el colegio. Y ellas saben que eso pasa. Entonces fue como, ah, ok, es verdad. O sea, no fue para ellas una preocupación. Entonces sí, depende mucho de uno, pero la verdad es que es súper llevable y mucho más tranquilo. Cuando empiezo con la descripción de Step Up, lo primero que hago es inscribirme en ingresar al grupo de Step Up de Facebook. Y hay varios, la verdad. Entonces Step Up es Homeschool Florida o de la ciudad donde yo estoy. Y allí simplemente iba viendo como información, o sea, más o menos cómo se trabaja, el detalle del currículum, las preocupaciones que teníamos las mamás. O sea, ahí como que solventé, ¿no? Yo se había escuchado que hay grupos tipo de WhatsApp de mamás de las zonas, ¿no? Pero no me funcionaron, vamos a decirlo, porque obviamente de hecho, mi primero que me inscribí, habían niños, la mayoría grandes, entonces, ¿sabes? Yo tengo a Liam, entonces era como que no vamos a manejar bicicleta por una montaña una hora. No puedo, o sea, como que los grupos eran demasiado amplios, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Al principio, cuando no tenía la beca, yo me apalanqué con las bibliotecas. Sabes que aquí tenemos bibliotecas muchas a la misma distancia, o sea, de cada ciudad, ¿no? Entonces yo iba a las 3 bibliotecas que me quedaban más cercanas, tienen programas de homeschoolers y de hecho nos quedamos con una que la amamos, donde tienen un programa espectacular donde ven ciencias sociales, o sea, ven de todo, ella lo abarca de todo. Y entonces allí fueron como nuestros primeros amiguitos. Y allí también eran todos más o menos de la misma edad, o sea, eran hasta los 10 años. Hay de chiquitos hasta los 10. Entonces, es como que hacíamos nuestras actividades en la biblioteca, muchas veces nos quedamos en la biblioteca porque la verdad es que son súper divertidas, o sea, tienen muchos recursos, hacen actividades allí y luego de allí nos íbamos a jugar. Entonces, ese fue como mi primer grupito de homeschoolers. Pero luego en cada clase extracurricular que hemos hecho, terminamos coincidiendo. Mira, yo la tengo en ninja, ah, mira, la voy a meter en jiu-jitsu, ¿te parece? Y al final estamos como que, como, como un grupo de colegio en diferentes actividades y así es que lo hemos llevado. Pues. Bueno, mira, el currículum, nosotros utilizamos el de Time for Learning y es súper chévere. Ese currículum, como les dije, o sea, incluye un lenguaje al año. Ellas están aprendiendo italiano y es súper chévere. Yo tengo como un calendario virtual donde ahí tenemos todo, o sea, qué es lo que vamos a hacer, y hasta cosas tontas como a quién le toca bañarse primero hoy. O sea, ese tipo para organizarnos la vida y que sea más llevadera y sin tantas peleas, ¿no? ChatGPT obviamente también es mi mejor amigo. Incluso hay muchas pruebas que de repente, si yo las quiero hacer en físico, no en la computadora, le digo, ChatGPT, mira, este es el contenido, hazme un quiz, chas, y yo lo hago. Y la verdad es que como ellas estuvieron en el colegio y yo estuve muy involucrada en el colegio, hay muchísimas páginas que te ofrecen actividades, quizzes, o sea, es que hay muchísimos recursos y tú luego vas viendo qué es lo que le funciona más a tu hijo. Pero yo conozco una muchacha que ella hace homeschool más Montessori, más Waldorf,
y es como mucho más en la naturaleza y aprendemos a sumar, agrupando roquitas. Entonces, realmente no están, o sea, definitivamente no es llevar la escuela a casa. Lo importante es que ellos aprendan. He aprendido que mientras más se divierten, aprenden más rápido y se consolidan mejor. Pero es eso, no hay una estructura rígida tipo de colegio de que te tengo que estudiar para que esto funcione. No, definitivamente no. Y ya para terminar, ¿qué le dirías a esa mamá hispana que siente que algo no le cuadra del sistema, pero tiene miedo de salirse de lo que ya está establecido? Mira, yo creo que si tú tienes una espinita, o sea, una roquita que te va sonando, yo creo que o sea, como que lo más exacto con uno es que por lo menos investigues, o sea, no te tienes que volcar y hacerlo, pero en lo que tú empiezas a investigar, ya todo como que se te va uniendo, o sea, tú vas uniendo las piezas. Y luego un momento en el que si lo llegas a hacer, tú vas a ver que era, la verdad, todo lo que querías, o como te digo yo, o sea, yo me di cuenta que yo hacía homeschool desde que las niñas nacieron. Y segundo, que no somos árboles. Si hay algo que no nos gusta, no tenemos que normalizar. O sea, no tenemos que normalizar de que tengamos que encomendar a Dios a nuestros hijos cada vez que les damos el colegio. Si a ti no te estresa mucho, está maravilloso, pero si te estresa, se lo puedes cambiar. Es algo criticado por nosotros porque solemos criticar lo que desconocemos. Eso en nuestros países ni siquiera está avalado por el Ministerio de Educación. En cambio, Claro. aquí es como, o sea, tú preguntas al americano como tal y es como, no, sí, es que yo, o sea, gente de nuestra edad, ¿no? Yo hice homeschool toda mi vida. Y otra cosa chévere que no mencionamos es que vamos a imaginarnos que tienes esa espinita y empezaste a hacer homeschool. Y resulta que no te gustó, resulta que empezaste a trabajar, te salió el trabajo de tus sueños y dices, ah, voy a ir a trabajar. O cualquier otro detalle, tú puedes volver en el mismo año escolar o cuando termine el año escolar. O sea, y eso fue algo que también a mí me dio como un poquito de alivio, que nada, voy a empezar esto con, tenía muchísimos miedos. Vamos a empezar. Si esto no nos funciona, en el noviembre, diciembre, enero, yo las puedo otra vez volver a escribir en el colegio. La verdad es que ellas están tan agradadas que quizás no pase, quizás pase en el futuro, pero por lo que veo, la verdad, incluso tengo a familias, o sea, de amiguitas de ellas que hacen homeschool, que tienen niños grandes y aman con locura hacer homeschool porque la parte educativa son, cuando cada vez que creces un poquito más, pero vamos a imaginarnos que son 4 horas académicas y luego, por ejemplo, tengo un hermanito que él hace fútbol, no sé, es como medio profesional, o sea, es un nivel fuerte y él lo que hace es jugar fútbol con su academia todo el día, como desde las 6 de la mañana, y luego llega a su casa, estudia sus 4 horas y se acabó. Hay niños ya de high school que le dicen, mira, o sea, yo puedo tener mi part-time porque yo estudio 4 horas y puedo irme a trabajar. Puedo, no sé, irme al cine a las 12 del mediodía porque yo no estoy en el colegio de los niños. O sea, ¿entiendes? Es como, más bien he visto que la gente de high school le encanta hacer homeschool y que no regresaría porque tienes como ese manejo de tu tiempo que es súper chévere ya como más tuyo, ¿no? Yo creo que al final la maternidad es hacer lo que a ti te funcione como familia, y yo siempre lo mencioné. El homeschool no es para todo el mundo, más que por la parte académica, es por la paciencia. O sea, te tiene que gustar estar con tus hijos todo el día, básicamente, porque es eso, hacer todo con tus hijos, o sea, cocina, o sea, con todo. Si tú tienes la paciencia y la voluntad, o sea, todo fluye, y obviamente si lo quieras. Si no es así, pues bueno, también está el sistema educativo tradicional y también es válido. Entonces, el punto es encontrar como esa, ¿sabes? Ese punto de encuentro, valga la redundancia, en donde tú te sientas tranquila haciendo lo que estás haciendo. Gracias a ti por invitarme. Un abrazo grande, para mí un placer porque este tema me encanta. Esta conversación me hizo entender que definitivamente el homeschooling no es la respuesta para todos. Pero a veces nos olvidamos que los sistemas que seguimos los inventamos nosotros. El horario de 8 a 5, los niños verlos un par de horas en la noche nada más, el que las actividades extracurriculares sean solo en la tarde. Todo eso tiene sentido para muchas familias. Pero simplemente para otras puede ser diferente y no te hace convertirte en el bicho raro. Este episodio es el primero de una serie que estoy construyendo sobre las decisiones educativas que enfrentamos las familias hispanas en Estados Unidos, porque no hay un solo camino y quiero que escuchemos todos. Si llegaste hasta aquí, gracias. Es un proyecto que estoy empezando de a poquito y necesito de tu ayuda para que logremos que más voces sean escuchadas. Compártelo a quien creas que le pueda ser útil y suscríbete para que YouTube nos ayude a llegar a más gente. Este es un lugar donde tu historia importa. Esto es Mi Voz Te Escucha. Gracias por estar aquí, por escuchar y por dejar que mi voz también te escuche.